¿Qué tal? Mi nombre es Isaac Hernández y te doy la bienvenida a este que es mi proyecto social Reinventa Tech. En este video estaremos progresando un poco más en el tema de la programación. Hoy veremos el tipo de dato primitivo y dentro de la programación es un tipo de dato básico y fundamental que no está compuesto por otro tipo de datos. Se podría decir que es la base sobre la que se construyen tipos de datos un poco más complejos. Y como ya viste en la presentación, empezaremos hablando del tipo de dato entero o integer en inglés. Es un tipo de dato que representa números enteros, es decir, números que no tienen parte decimal. Se utilizan para representar cantidades, índices, contadores y cualquier valor numérico que no requiera fracciones o decimales. Algunos ejemplos de tipos de datos enteros que te podrías topar dependiendo del tipo de lenguaje en el cual vayas a programar serían short o long, tipos de datos con diferentes tamaños de almacenamiento y por lo tanto diferentes rangos de valores. El tipo de dato byte, un entero de 8 bits, que a menudo se utiliza para representar valores de hasta 255 o de 128. Penúltimo sería integer, int 8, int 16, int 32 e int 64. Nombres específicos para enteros de 8, 16 y 64 bits respectivamente en algunos lenguajes como C, Python y Java. Como estás viendo en pantalla, pues aquí están los ejemplos en la presentación. Y pues nada, el que iremos usando en C++, que para mí pues es básico y muy común, sería el int, debido a que hay muchos lenguajes que hacen uso de él y pues como ya lo dije es el más común y fácil de usar. Algunos ejemplos de tipo de dato entero serían los números enteros positivos, por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 100. Los números enteros negativos, -1, -5, -10. Y el número entero 0. Algunos de los usos más comunes que se le dan a este tipo de dato sería contar elementos, almacenar edades, índices en arreglos y realizar cálculos matemáticos como lo podría ser una suma, una multiplicación o hasta una resta. Bien, ahora veremos el tipo de dato punto flotante. Son un tipo de dato numérico que se utiliza para representar números reales, incluyendo fracciones y un amplio rango de magnitudes. A diferencia de los enteros, los números de punto flotante permiten almacenar números con decimales, lo que los hace útiles para cálculos científicos, financieros y otras aplicaciones donde la precisión es de gran importancia. Algunos de los tipos de dato flotante más comunes son los siguientes. El float, aproximadamente 6 o 7 dígitos decimales de precisión, y se utiliza cuando se necesita ahorrar memoria o no se quiere una alta precisión, por ejemplo en el desarrollo de videojuegos. En el siguiente tenemos el double, aproximadamente 15 a 17 dígitos decimales de precisión. Es el tipo de más común en muchos lenguajes para cálculos científicos. En penúltimo lugar tenemos el long double, mayor precisión y rango que double, pero solamente se puede utilizar en sistemas específicos, como por ejemplo para calcular la trayectoria de un satélite. Y en último lugar tenemos el decimal, decimales exactos utilizados para evitar errores de redondeo en cálculos monetarios o financieros. Algunos ejemplos de esto podría ser el número pi, 3.1416, 2.71, 0.5, etcétera, etcétera. Cualquier número decimal positivo o negativo. Bien, y ahora analizaremos el tipo de dato carácter o por su abreviatura en inglés char. Y este se utiliza para representar un solo carácter. Bien puede ser una letra, un número o inclusive un símbolo.
y normalmente se representa entre comillas simples, por ejemplo, A, entre comillas, el número 7 o el número de admiración. También se puede referir a una cadena de caracteres, que es una secuencia de caracteres generalmente encerrada entre comillas dobles. Bien, ahora pasaremos directamente con el tipo de dato cadena o string en inglés, y se trata de una secuencia de caracteres como palabras, frases o párrafos. Es el tipo de dato que se utiliza para representar texto en la mayoría de los lenguajes de programación. Mientras que un carácter es solo un símbolo, una cadena puede contener 0 o 1 o muchos caracteres. Las cadenas son inmutables en muchos lenguajes como Java o JavaScript, lo que significa que una vez creadas no pueden modificarse. Si intentas cambiar una cadena, el programa en realidad crea una nueva con los cambios y descarta la anterior. La representación de estas en programación se escriben entre comillas, que pueden ser simples como hola, dobles como está en la presentación, que es mundo, o a veces comillas invertidas en lenguajes como JavaScript. En la mayoría de los lenguajes las cadenas tienen métodos y funcionan que te permiten manipularlas como length y o slice. Ahora pasaremos a ver el tipo de dato booleano o boolean. Es uno de los más simples y fundamentales dentro de la programación y solo puede tener dos valores posibles, true, verdadero, o false, falso, y se utiliza para representar la lógica binaria, es decir, situaciones en las que una condición solo puede ser una de esas dos maneras. El valor de una expresión booleana a menudo proviene de una comparación o de una evaluación. Por ejemplo, si preguntase ¿es 5 mayor que 3? Tiene una respuesta booleana, true o verdadero. Un pequeño ejemplo claro de esto es que imagina que tienes un interruptor de luz. El tipo de dato booleano representa el estado del interruptor. True si la luz está encendida y false si la luz está apagada. No hay otros estados posibles. La luz no puede estar un poco encendida. De la misma manera, en la programación, una condición puede ser verdadera o falsa, y el programa tomará una decisión basada en ese valor. Bien, y ahora veremos su representación dentro de la programación. Los valores booleanos se escriben como true o false, a menudo sin comillas, y hay operadores lógicos, como lo estás viendo dentro de la presentación, que se usan para combinar, negar valores booleanos y también condicionales. El tipo de dato booleano es indispensable en las estructuras de control como las sentencias if, else if y while. Estas estructuras ejecutan un bloque de código solo si la condición booleana es verdadera. El tipo de dato booleano es muy importante ya que le permite a los programas tomar decisiones, controlar el flujo de la ejecución y reaccionar a diferentes condiciones. Sin los booleanos no habría forma de hacer que los programas respondan de una manera, por así decirlo, inteligente. El tipo de dato nulo es un valor especial dentro de la programación que nos permite indicar la ausencia intencionada de un valor de objeto. No es lo mismo que un valor vacío, como una cadena de texto sin caracteres, ni es lo mismo que el número 0. El valor null se usa para indicar que una variable no apunta a ningún objeto. Es un valor asignado de manera explícita por el programador. Haciendo un tipo de analogía, podríamos decir que imagina que tienes una caja en la que vas a guardar un objeto. Por ejemplo, un balón. Si tienes el balón en la caja, la variable que representa la caja tiene un valor que apunta al balón. Si la caja está vacía y no has decidido qué poner dentro de ella, puedes decir que la caja no contiene nada, de forma intencional.
En este caso, la variable que representa la caja que tiene un valor null. El valor null es como un marcador que dice, aquí debería de haber un objeto, mas sin embargo ahora no hay ninguno. Y bien, esto sería todo de los tipos de datos primitivos. Espero que te haya gustado el video. Recuerda que en esta parte tienes mi contacto por si tienes alguna duda o respecto al tema, y también nuestra comunidad de Discord para que te unas, y ahí estuve subiendo algunos libros digitales que te serán de gran ayuda. Y pues nada, muchas gracias por tu atención.